Unidad didáctica, control y robótica. En este tema vamos a ver principalmente una introducción a la robótica, es decir, la evolución desde la artesanía hasta la robótica y ver qué relación tienen estos conceptos. Veremos lo que es un sistema de control y los tipos que hay, principalmente los sistemas enlazo abierto y enlazo cerrado. Hablando de los robots, veremos su arquitectura, es decir, qué forma parte de un robot. Centraremos en sensores y actuadores y en la clasificación de robots, principalmente según su forma. Por último, a la hora de programar estos robots, veremos una introducción de fundamentos de programación. Y habrán algunos subapartados del apartado 5 que no se verán. Empezamos por la introducción. El ser humano, por tal de facilitar sus tareas, ha ido, durante miles de años, diseñando herramientas. Estas herramientas han ido evolucionando. Al principio, el ser humano realiza un trabajo artesanal. El hombre es el motor, el operario y el controlador del sistema. La energía necesaria para mover la herramienta es el propio ser humano, es el que decide cómo se tiene que mover la herramienta y controla que funcione todo correctamente. Posteriormente, se crean las máquinas herramientas. El ser humano sigue siendo el operario, sigue siendo el que las maneja, sigue siendo el que decide cómo se debe de utilizar dicha herramienta, pero deja de ser el motor. El motor ahora pues es un motor eléctrico o de combustión interna, pero ya no es el ser humano. Actualmente hablamos de sistemas automáticos. El ser humano ha quedado simplemente para supervisar el sistema. El resto lo realizan las máquinas. El apartado 2, evolución de los sistemas automáticos, es más o menos lo mismo que acabamos de ver en la introducción. Por lo tanto, esta introducción es la misma y pasamos a hablar un poco de mecanización. La palabra mecanización, dentro de los procesos evolutivos de la fabricación de objetos, un primer paso era la mecanización. Obtención de piezas mediante máquinas herramientas. Eso sería la mecanización. Posteriormente está la automatización. Una definición aproximada sería aquello que se mueve por sí mismo, que es capaz de moverse y tomar la decisión sobre cómo moverse. Entonces, durante el siglo XX, con la ayuda de la electrónica, la neumática, etcétera, tenemos un gran auge de esta automatización. La automatización es la realización de diversas tareas sin la necesidad de intervención humana en el proceso. Aquí vemos un automatismo en el cual el ser humano no interviene y pues realiza una serie de procesos, en este caso pues el movimiento de ciertos cilindros, de ciertos actuadores, sin que ningún ser humano tenga que moverlos. Se mueven de forma automática. Y el último paso es la robotización. La robotización consiste en utilizar robots. Los robots son máquinas capaces de manipular objetos, son máquinas capaces de adaptarse a los cambios en las situaciones, es decir, se adaptan a situaciones cambiantes y además es programable y reprogramable. Es decir, vamos a poder cambiar el uso del robot. Aquí vemos una fotografía, un tren de robots, significa una línea de montaje que utiliza robots. Algunos robots realizarán soldaduras, otros colocarán piezas, otros pintarán, otros atornillarán, pero el hecho de que sean brazos robóticos lo que nos indica es, por un lado, que se adaptan a cualquier posible cambio y al mismo tiempo son reprogramables. Un brazo robot que estaba soldando en otro momento puede estar atornillando. Bien, para controlar a los robots se utilizan lo que se llaman sistemas de control. Entendemos como un sistema de control la combinación de componentes que actúan juntos para realizar el control de un proceso.
Un sistema de control puede controlar algo muy muy sencillo o algo muy complejo como puede ser un robot. Y algo muy sencillo como puede ser la cisterna de un inodoro, el llenado de la cisterna. Bien, un sistema que controla un proceso y se preocupa de que el proceso funcione correctamente. Por ejemplo, cuando se está serrando, se hace un corte con una sierra. Un sistema de control sería aquel que comprueba que el corte se está haciendo en línea recta. Nosotros mismos podríamos implementar en nuestro cerebro un sistema de control de forma sin darnos cuenta, en el cual estamos comprobando si el corte está saliendo recto. Tenemos una línea marcada si estamos siguiendo la línea. Si no seguimos la línea, veremos a ver si nos hemos desviado hacia la izquierda o hacia la derecha e intentaremos corregir el error. Esto sería un sistema de control, un ejemplo. Los sistemas de control operan de dos formas. Pueden operar de forma continua o de forma discreta. ¿Qué significa esto? De forma continua es que en todo momento se está realizando un control del proceso para ver si se está produciendo de forma correcta o no. Y la forma discreta es que ese control se hace cada cierto tiempo. Un ejemplo de control en forma discreta puede ser el control de temperatura de una vivienda mediante un termostato. La temperatura no necesariamente se está comprobando a cada instante, sino que puede ser que se compruebe cada X minutos. ¿Por qué? Porque a veces un control demasiado continuo en momentos a muy poca distancia de tiempo unos de otros puede provocar que un sistema se conecte y desconecte muchas veces. En el momento que la temperatura tuviese que alcanzar 20 grados, como ejemplo, si nos encontramos a 19,99 se tiene que poner en marcha, pero si nos ponemos a 20,01 se tiene que parar y entonces puede hacer que se ponga en marcha y se pare muchas veces seguidas. Esto, aparte de utilizar un sistema discreto, también se podría arreglar con un sistema continuo. Es más, se arregla o no se tiene ese problema gracias a unos procesos que se llaman histéresis. Pero si lo hiciésemos de forma discreta, por ejemplo, controlar la temperatura de la habitación cada 15 minutos. Está claro que durante 15 minutos la temperatura no va a subir ni bajar mucho. Por lo tanto, podría ser un sistema funcional. Y sería de forma discreta, cada 15 minutos. Los sistemas continuos están absolutamente en todo momento controlando si hay alguna desviación sobre el valor que debería de tener y lo corrigen o lo intentan corregir. En cualquier caso, la clasificación principal de los sistemas de control es aquella que nos habla de lazo abierto y sistemas de control en lazo cerrado. Vamos a verlos. El sistema de control en lazo abierto es aquel sistema en el cual la salida no tiene influencia sobre la señal de entrada. En cambio, ahora lo explicaremos mejor, el sistema en lazo cerrado es aquel cuya salida influye sobre la señal de entrada. Vamos a ver. Vamos a poner como ejemplo de ambos sistemas en el cual la salida no tiene influencia sobre la señal de entrada o la salida sí tiene influencia. Vamos a poner el ejemplo que nos dice el libro y luego veremos otro. Nos habla un ejemplo del amplificador de sonido. El sistema de control lo que hace es recoge una señal de entrada, que es el mando del volumen del equipo de música, y amplifica la señal y la manda al altavoz. En este caso, el sistema no sabe si el altavoz está sonando bien, está sonando mal, está sonando flojo. Hay veces que le damos al volumen máximo al mando de un altavoz, pero como la señal es muy débil casi no se oye. Y a veces si le damos al volumen máximo del equipo de música,
no hay quien esté, es decir, puede hacer daño a los oídos. Por lo tanto, nuestro sistema realmente no es capaz de comprobar si el altavoz está sonando con un volumen aceptable. Se está oyendo bien, pero no es excesivo. No lo puede comprobar. Entonces es un sistema que reacciona a lo que nosotros leemos, a la orden que nosotros le hemos dado con el mando del volumen, con el potenciómetro, pero no comprueba qué tal es la salida. Es más, tampoco sabría siquiera si el altavoz se ha estropeado o está conectado, si está emitiendo sonido o no. Simplemente amplifica la señal y punto. Un sistema en lazo cerrado sí que comprueba y controla el proceso. Y la salida sí que influye sobre la señal de entrada. Veremos el ejemplo que nos pone aquí, pero antes de ello vamos a ver otro ejemplo más sencillo, como puede ser el control de la temperatura de una vivienda, como hemos comentado hace un momento. La entrada, esto es un diagrama de bloques que nos explica cómo sería el sistema en lazo cerrado. Hay una señal de entrada. En este caso, la señal de entrada sería la temperatura que nosotros queremos en nuestra vivienda. Por ejemplo, 20 grados. Queremos 20 grados. ¿Cómo sabemos si nuestro sistema de calefacción se tiene que poner en marcha o no? Pues se pone porque tenemos, aquí donde pone, aunque no se aprecia, pone retroalimentación. Aquí hay un sensor de temperatura. Tenemos un termistor, un sensor de temperatura, un aparato que nos va a decir en forma de señal eléctrica la temperatura de la habitación. Esa señal eléctrica llega a un elemento que es un comparador y compara la señal eléctrica que llega desde el sensor de temperatura y la señal eléctrica que llega desde el panel de control en el que le hemos dicho 20 grados. En el momento que la temperatura, la señal eléctrica no sea igual, la comparación nos dará una diferencia, señal de que hay una diferencia de temperatura. Por lo tanto, esa diferencia le enviará una señal al controlador diciéndole que tenemos un problema, no tenemos la temperatura deseada. Y el controlador activará el proceso que será mantener la temperatura de la vivienda. Se pondrán en marcha la caldera y los radiadores. Al mismo tiempo, ese aumento de temperatura influirá sobre el sensor de temperatura, que volverá a enviar otra señal con los cambios de temperatura que se hayan producido, o si no se ha producido ningún cambio, con la temperatura. Se seguirá comparando. En todo momento se compara la señal de entrada con la retroalimentación. Esto es lo que se llama lazo cerrado. La salida, es decir, el aumento de la temperatura de la vivienda, afectará a la entrada. Influye porque si el aumento de la temperatura en la vivienda es mayor de 20 grados, automáticamente al compararlo con la temperatura de entrada, hará que el controlador apague la caldera. En cambio, este diagrama de bloques vemos que tiene la retroalimentación, pero en el lazo abierto vemos que no. El diagrama de bloques tiene una entrada, en estos casos del volumen sería, o por ejemplo vamos a pensar también en un sistema de calefacción. La entrada sería un temporizador, por ejemplo, es decir, durante 10 minutos tiene que estar en marcha la caldera. Pues estaría 10 minutos en marcha, el controlador pondría en marcha la caldera y los radiadores y el proceso sería calentar la habitación. Pero durante esos 10 minutos, o el tiempo que sea, no podemos comprobar si la temperatura que se alcanza es la deseada o no. Podría darse el caso de que hubiese un incendio, que estuviese la vivienda a 70-80 grados y aún así este sistema pondría en marcha la caldera y los radiadores, porque no es capaz de comprobar el valor de la salida. El ejemplo típico que se suele poner para los sistemas de control en lazo cerrado es el de la cisterna del inodoro, porque además es un sistema que no depende de circuitos electrónicos, como por ejemplo el que hemos hablado del control de la temperatura de una vivienda. En este caso, el sistema de llenado de la cisterna
Lo que tiene es una palanca con un punto de apoyo sobre el que puede oscilar, puede subir y bajar. En uno de los extremos de la palanca tiene un tapón que cerraría la entrada de agua, y por el otro extremo tiene un flotador. Entonces, si el nivel de agua está bajo, el flotador baja, la palanca, que es de primer grado, a la derecha baja y a la izquierda sube respecto al punto de apoyo que está aquí. Al subir por la izquierda la palanca, se abre el tapón y empieza a salir agua, con lo cual la cisterna comienza a llenarse. Conforme se va llenando, el nivel del agua sube, el flotador sube hacia arriba y por lo tanto en el otro extremo de la palanca baja y el tapón termina cerrando la entrada del agua. Por lo tanto, cada vez que el depósito se vacíe, el flotador bajará, se abrirá la entrada de agua. Cada vez que la cisterna o el depósito se llene, el tapón se cerrará. Si deja de venir agua, el flotador seguirá abajo y esperará hasta que entre el agua. Mientras no llegue agua suficiente para elevar el flotador, el tapón estará abierto esperando a que esto pase. Sería un control continuo, pero mecánico. Sistema de control lazo cerrado, control continuo, porque se produce un control en todo momento, no cada cierto tiempo, sino siempre. El flotador va a reaccionar inmediatamente a las subidas o bajadas del nivel de agua, y es un sistema mecánico. Aquí nos dice cada elemento del diagrama de bloques lo que sería. Bien, vamos a pasar ahora ya a la arquitectura de un robot. A la hora de ver la arquitectura, la forma de un robot, vamos a pensar que el robot necesita adaptarse al entorno, necesita poder realizar acciones y va a ser reprogramable. Bueno, aparte del propio procesador, del cerebro, que no vamos a ver en este apartado, nos vamos a fijar en aquellos elementos que le permiten al robot entender cuál es su entorno, que serían los sensores, y por otro lado veremos los actuadores, los que le permiten modificar su entorno, actuar sobre él. Bien, el primer dibujo que vemos de un robot sería un brazo robótico, que es realmente el tipo de robot más desarrollado actualmente. Vamos a ver los sensores. Los sensores constituyen el sistema de percepción del robot, le permiten comprender el entorno y ver si el entorno está cambiando para poder adaptarse. Ejemplos de sensores, aunque hay muchos, estarían los sensores de proximidad. Un sensor de proximidad detecta si algún objeto metálico o de otro tipo, porque hay varios tipos de sensores de proximidad, están cerca del sensor. En el momento que cerca de la zona esta azul del sensor se mueva un objeto metálico, cuando son inductivos hace una detección, y cuando son capacitivos, pues objetos que no son metálicos. Detectan que está cerca, que hay una presencia de un objeto cercano. Entonces posiblemente pues haya que parar una máquina o abrir una puerta o reaccionar de alguna forma. Sensores de temperatura. Bueno, pues captan la temperatura. En algún tema, en el tema de electrónica, ya hablamos de los termistores, que son unos sensores, unas resistencias que varían con la temperatura y por lo tanto modifican la señal eléctrica según si sube o baja la temperatura. Hay otros tipos de sensores, como los sensores magnéticos, que detectan campos magnéticos. Por lo tanto, se utilizan como brújulas digitales. Con lo cual, un vehículo automatizado o robótico puede orientarse dirección norte o a la dirección que quiera respecto al norte gracias a esa brújula digital. Otro tipo de sensores serían los sensores táctiles, como piel robótica. Aquí vemos una imagen. Nos habla de que es un conjunto de sensores de presión. Hay unos sensores que veremos más adelante que son unos sensores de presión. Cuando se presiona sobre este sensor, él detecta que se le está aplicando una fuerza. Cuanto mayor sea la presión, mayor es la señal. Por lo tanto, podemos saber si se están recibiendo mucha o poca presión. Incluso le puede servir a un robot para sujetar un objeto con más o menos presión. Entonces hay robots incluso que son capaces de sujetar un huevo sin romperlo, porque detectan que han tocado el huevo
pero no ejercen más de X presión, que sería la que rompería la cáscara. Entonces, lo que hacen estos sensores táctiles es ubicar un conjunto muy amplio de sensores de presión. Cada uno de los puntitos que se pueden ver aquí, sería un sensor de presión en una superficie flexible. Entonces, cuando se hace una presión, se sabe exactamente la presión que se está ejerciendo sobre toda la superficie y dónde se ejerce más y dónde se ejerce menos, con lo cual estaría haciendo la misma función que nuestra piel. Hay sensores de iluminación que son capaces de decirnos la intensidad luminosa, el color, etc. Aunque hoy en día, con la bajada de precios, estas mismas funciones lo puede hacer directamente los sensores de las cámaras digitales, como este que vemos aquí, un sensor CCD. Hay otros sensores de velocidad, sensores de vibración, nos indican si un objeto está vibrando. Acelerómetros, nos marcan la aceleración. Esa aceleración puede ser la aceleración de la gravedad o la aceleración de cualquier vehículo. Nosotros, por el simple hecho de estar sobre la superficie de la Tierra, tenemos una aceleración vertical y hacia abajo, que es la aceleración de la gravedad. 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Cualquier objeto tiende a aumentar su velocidad cuando se le deja libre cayendo hacia abajo. Entonces, estos acelerómetros detectan esa aceleración vertical en el eje Z, pero aparte, si están ubicados sobre un vehículo, también detectarán otras aceleraciones, frenazos, aumentos de velocidad, etcétera, con lo cual le permiten a cualquier vehículo conocer qué está pasando, cualquier robot. Y sensores de inclinación, que también le pueden decir el grado de inclinación que tiene respecto a la vertical. Eso a veces lo vemos en los móviles, que sabe perfectamente si la pantalla está vertical o está apaisada para cambiar una imagen, para rotarla. Los sensores de presión ya los hemos explicado, sensores de sonido, que serían los micrófonos, microinterruptores, finales de carrera, esto lo hemos visto, que detectarían el movimiento de un objeto. Cuando contactan con un objeto, se activa el microinterruptor y se le llama también final de carrera. Bueno, hemos visto un surtido de sensores y ahora vamos a ver actuadores. Los actuadores son los encargados de realizar movimientos o cualquier tipo de acción. Suelen ser de tres tipos. Principalmente necesitan energía, entonces la energía que se le aplica suele ser eléctrica, neumática o hidráulica. Los sistemas de impulsión del robot, como acabamos de explicar, dependiendo de estos tres tipos de energía que se le aporta a los actuadores, pues suelen ser motores eléctricos, servomotores, que también son eléctricos, cilindros hidráulicos, cilindros neumáticos, etc. Bien, el servomotor es un motor eléctrico que, además de la función de actuador, lleva incorporado un sensor que le dice cuánto ha girado. Entonces el servomotor intentará girar hasta alcanzar el grado de giro que se le ordena, ¿vale? O sea que es un tipo de motor que incorpora, aparte de ser un actuador, incorpora su propio sensor. Más ejemplos: relés y contactores. Los relés serían una especie de interruptores eléctricos y el contactor es lo mismo que un relé, pero para trabajar con circuitos con grandes corrientes eléctricas y sobre todo corriente alterna. Electroválvulas. Las electroválvulas son válvulas neumáticas o hidráulicas que se activan por medio de unos relés, es decir, por medio de corrientes eléctricas. Entonces, un ordenador podría enviar una pequeña corriente eléctrica, activar una electroválvula y que esta electroválvula, por ejemplo, activase un cilindro hidráulico que moviese un brazo robótico de una excavadora, por ejemplo. Luego aquí nos nombra las pinzas, que serían las manos de un robot, aunque luego esa pinza pues tiene que activarse o neumática o hidráulica o eléctricamente. Bien, vamos a clasificar ahora los robots. Los robots se pueden clasificar de muchos tipos, con muchas clasificaciones distintas, pero vamos a ver dos formas de clasificarlos. Lo primero, vamos a clasificar los robots industriales.
Los robots industriales son brazos robóticos. Ahora, estos brazos robóticos se pueden configurar de distinta forma. El objetivo de un brazo robótico es manipular objetos y poderlos desplazar en el espacio, en el volumen que hay alrededor del brazo. Por lo tanto, cada punto al que tiene que poder llegar ese brazo robótico se puede reconocer por sus coordenadas, X y Z. Es decir, ese punto tendrá una altura, una anchura y una profundidad respecto al robot. Es decir, eso es lo que se llamaría 3 grados de libertad. Vamos a ver cada robot cómo resuelve esos 3 grados de libertad. Tenemos el robot cartesiano. El robot cartesiano es el que para llegar a un determinado punto tiene 3 dispositivos deslizantes. Esos 3 dispositivos deslizantes son perpendiculares y se mueven según los ejes cartesianos, de ahí su nombre X y Z. Entonces, se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha según el eje X, primer grado. Se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo según el eje Z, segundo grado. Y se puede deslizar hacia afuera o hacia adentro según el eje Y, tercer grado. Con lo cual este robot, si tiene que llegar a un punto que está aquí, se vendrá según el eje X, bajará según el Z y se desplazará según el Y. Los 3 grados de libertad. Los robots cilíndricos, ¿cómo acceden a cualquier punto? Pues esos 3 grados de libertad son un giro de la torreta, puede girar hacia izquierda o hacia derecha, luego elevarse o bajar según el eje Z y luego salir hacia afuera o entrar hacia adentro según el eje Y. Se le llama robot cilíndrico. Luego el robot esférico o polar resuelve esos 3 grados de libertad con 2 giros y un desplazamiento. Giro de torreta, giro hacia arriba o hacia abajo y por último el desplazamiento según el eje Y. Luego hay otro que sería el robot de brazo articulado. Este tipo de robots tiene varias articulaciones, con lo cual aquí lo han dibujado, o se ha dibujado, con 3 grados de libertad, que sería un giro, otro giro, y el desplazamiento, en vez de en el eje Y, es en el eje Z, hacia arriba o hacia abajo. Pero estos brazos suelen tener más articulaciones, cual tienen más grado de libertad y podrían acceder a un punto por distintos caminos. Por ejemplo, hay robots que necesitan soldar en un coche, en la puerta de un coche, entrando por el hueco de la ventanilla y soldar detrás de la puerta. Entonces ahí no solo necesitamos llegar a un punto, sino que debemos de llegar por el hueco de la ventanilla. Por lo tanto necesitamos más articulaciones. De ahí que algunos robots con varias articulaciones tengan una forma antropomórfico, en el cual no hay desplazamientos lineales, sino que todos son giros. Bueno, otra clasificación de robots, aparte de estos robots brazos robóticos, es según su aspecto físico y según su funcionalidad. Y ponemos unos ejemplos simplemente. Poliarticulados serían los brazos robóticos, son robots sedentarios, suelen ser forma de brazos y suelen ser los robots industriales. Aquí estarían todos los que hemos visto anteriormente. Luego tenemos los robots móviles, son los robots que se desplazan. Entonces, si son robots, necesitan tener sus propios sensores, aparte de poder desplazarse, necesitan tener sus sensores para poder moverse de forma autónoma y sortear los obstáculos que se presenten. Otro tipo de robots serían los nanorobots. Los nanorobots son robots pequeños, se intentan hacer cada vez más pequeños con la intención, estos son robots principalmente experimentales, y uno de sus principales usos de los nanorobots sería utilizar muchísimos y que pudiesen hacer en conjunto alguna labor en lugares en los que no se puede acceder. Digamos que uno de los objetivos principales sería utilizarlos en medicina, que fueran capaces de entrar en el cuerpo humano y resolver ciertos problemas o curar ciertas enfermedades que se presentan. Otro tipo de robots serían los antropomórficos o androides, que son los robots que intentan reproducir la forma y los movimientos del ser humano. Actualmente cada vez van evolucionando más, pero la verdad que el que los robots puedan desplazarse con 2 patas de forma bípeda es bastante complicado para mantener el equilibrio, con lo cual hay robots operativos
que se pueden desplazar con más de 2 patas y que no serían antropomórficos. Principalmente son zoomórficos, que son robots que intentan imitar el sistema de locomoción de algunos seres vivos. No porque lo intenten, sino porque algunos de estos sistemas de locomoción son muy efectivos. Es decir, la forma de los peces es hidrodinámica y por lo tanto para desplazarse por el agua, dentro del agua, esa forma es una forma optimizada. Para volar, pues imitando la forma de moverse de las aves. Para desplazarse por terrenos abruptos, pues hay robots que tienen 4 patas y se desplazan como animales cuadrúpedos, ¿vale? Pues son robots que están en desarrollo para superficies accidentadas, entornos de difícil acceso, etc. Bueno, y ya nos quedaría por último el apartado 5, control, programación. Realmente habla aquí de tarjetas controladoras, pero hoy en día esto ha quedado un poco atrasado. Esto sería cuando nosotros queremos manejar un robot directamente desde un ordenador. Ha quedado atrasado a nivel de hacia dónde van los robots. Que los robots tienen sus propios ordenadores incorporados de tamaño pequeño. Ahora bien, en procesos industriales, en fábricas, todavía se controlan los procesos robotizados y automatizados mediante ordenador. Y la forma que tiene un ordenador de controlar estos procesos es conectarse mediante tarjetas controladoras, que lo único que hacen es recibir señales eléctricas del ordenador y transmitirlas a los actuadores y recibirlas también de los sensores. Pero no vamos a ver más allá de esto. Lo que sí que vamos a ver son los fundamentos de programación. Un robot es reprogramable, tenemos que aprender a programar. Posiblemente ya hayamos visto algo de programación, pero vamos a hacer aquí un poco más de hincapié. Bien. Los programas se confeccionan para controlar robots, para controlar sistemas de control, para trabajar con ordenadores, para muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar o crear un programa que controle un determinado proceso, un robot o lo que sea, pues debemos de seguir una serie de fases. Si no las seguimos, tenemos altísimas posibilidades de que nuestro programa sea incorrecto. A veces parece que son pasos innecesarios, pero en realidad son muy necesarios. La primera fase, aquí lo vemos y lo vamos a ir explicando un poco: definición del problema, partición del problema, desarrollo de algoritmos, codificación, depuración, testeo y validación, documentación y mantenimiento. Empezaríamos por la definición del problema. Tenemos que comprender todos los datos, todas las necesidades que debe de cumplir nuestro programa. La clarificación ha de ser exacta. Si planteamos mal el problema, la solución será incorrecta. O será la solución a un problema, será una solución correcta a un problema que no es nuestro problema, porque no lo hemos explicado bien. Una vez tenemos claro el problema que tenemos que resolver, hay que partirlo. Es un error intentar resolverlo todo de golpe. Aunque sea un problema sencillo, hay que partirlo en partes, en trozos pequeños. Los problemas conllevan varias tareas, es mejor separarlas. Y cuando estén resueltas, las uniremos. Porque además, aunque mi programa sea correcto, si yo quiero mejorar mi programa, a lo mejor simplemente tengo que mejorar una tarea. No es que mi tarea no funcione, es que ahora quiero hacer una tarea que haga más cosas. Pues solo tendré que retocar una tarea. Si hago un único programa con todo mezclado, no voy a poder separar las tareas. Y cuando tenga que modificar una tarea, voy a tener que revisar todo el programa. Mientras que si solo tengo una tarea aislada del resto, puedo modificarla sin problema. Bien, una vez ya he partido el problema en trozos, tengo que desarrollar los algoritmos que me resuelvan estas partes. El algoritmo es, digamos, la idea, la secuencia de instrucciones que resuelven una tarea, una parte del problema o el problema entero. Pero este algoritmo, de momento, lo tengo que entender yo como programador. Y a partir del algoritmo es cuando viene la siguiente fase, que es la codificación.
que es cuando convertimos los algoritmos en un programa que se puede interpretar por el ordenador. Hoy en día es cierto que hay muchos programas de ordenador y de robótica, sobre todo educativa, que realizan la codificación en forma gráfica, en forma de algoritmo. Pero lo normal es que de una u otra forma el algoritmo termine codificándose. O lo hace el programador o lo hace la aplicación. Pero al ordenador o al robot le tiene que llegar un código. Vale. La siguiente fase sería la depuración. Hemos creado el código, pero ahora hay que depurar. ¿Qué significa depurar? Comprobar el código. Ir comprobando si el código se comporta como nosotros queremos. El programador irá viendo cómo van cambiando las variables, cómo se van sucediendo las instrucciones y verá si realmente el flujo del programa es el que él quiere. Cuando ya haya depurado el programa y vea que el programa se comporta a nivel de código como él quiere, habrá que testarlo y validarlo. Es decir, habrá que ponerlo en el robot y ver si realmente funciona. Todo esto debe documentarse. Al año que viene puede ser que tengamos el mismo problema o que tengamos que retocar algo, y si no hemos documentado bien nuestro código, nuestros algoritmos, nuestro problema, al año que viene volvemos a tener que empezar desde prácticamente cero. Por lo tanto, hay que hacer una memoria técnica que explique qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué problemas han surgido, cómo se han resuelto, qué cosas quedan un poco en el aire, qué cosas se podrían mejorar, etc. Y luego aparte documentos explicativos para aquella persona que tenga que utilizar el producto o programa. Por último, el mantenimiento, que sería la actualización o modificación cuando se necesite o cuando se requiera. Bueno, nos vamos a centrar en lo que son los organigramas, en la creación de algoritmos de modo gráfico. La forma más utilizada para hacerlo de forma gráfica, los algoritmos, son los organigramas o diagramas de flujo, que utilizan una serie de símbolos y estos símbolos se unen mediante líneas con flechas. La línea con flecha nos va a indicar la secuencia de ejecución del programa. Aparecerán unos símbolos con forma de cápsula, de píldora, que nos indicarán el principio y el final del programa. Habrán otros símbolos de forma rectangular que nos indicarán procesos o instrucciones dentro del programa. Cuando sean de la misma forma pero tengan dos líneas verticales a los lados, significará que es un subprograma, que este programa a su vez podremos buscar una secuencia de instrucciones más sencillas y que serán ese programa. Por ejemplo, si estamos hablando de ir al instituto por la mañana y hablábamos de dividir ese problema que queremos resolver, que es ir de casa al instituto, pues seguramente lo dividamos en varios subprogramas. El primero sería levantarme de la cama, o el siguiente sería asearme, siguiente desayunar, y el siguiente pues vestirse, siguiente salir de casa. Entonces hemos ido partiendo el problema en varios subprogramas. Pues esta es la forma de representarlo. Veríamos aquí que pone levantarse de la cama, y a su vez este levantarse de la cama en otro lugar tendría un inicio de programa y tendría una serie de instrucciones o procesos que contemplarían todo lo que supone levantarse de la cama. Luego hay otro símbolo en forma de rombo, que es la decisión lógica. La decisión lógica es una pregunta. Cuando se hace una pregunta, ¿se ha cumplido cierta condición? La respuesta siempre será sí o no, verdadero o falso. Y luego por último tenemos aquí el conector. Cuando un programa se hace muy largo, a veces me es muy difícil unir con flechas varios puntos. Pues entonces la flecha llega a este circulito, aquí ponemos el número, por ejemplo el número 14, y luego buscaré en otro lugar otro circulito con el número 14 y sé que son el mismo punto, y la flecha que llega al número 14 y la flecha que sale de otro número 14 es la misma. Ejemplo de organigrama, nos pone aquí uno, el de la suma. Suma, inicio, píldora, inicio de algoritmo.
Instrucción, introduce A. Segunda instrucción, introduce B. Tercera instrucción, asigna a C el valor de la suma de A más B y muestra por pantalla C y se acaba el programa. ¿Vale? Pues es una serie de secuencias en el cual un ordenador nos pediría dos números, lo sumaría y mostraría el valor suma en pantalla. Bien, a la hora de hacer algoritmos, diagramas de flujo o lo que sea, aunque sean a veces estos programas, en vez de hacerlo con diagramas de flujo, se hacen con pseudocódigo, que es prácticamente escribirlos tal cual lo diríamos, lo estaríamos expresando nosotros mentalmente o de forma oral. En cualquier caso, hay varias estructuras básicas. La primera será la estructura secuencial, que es una sucesión ordenada de funciones o instrucciones. Hay un inicio, hay un final y se sigue una secuencia. Primero se hace una instrucción y cuando se acabe esa instrucción se comienza la siguiente, cuando se acabe la siguiente y así hasta el final. Estructura secuencial. Y luego están las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas son aquellas que se pueden repetir una o más veces. Realizará una o varias funciones una o más veces. Es lo que se llama un bucle. Y normalmente esta repetición se producirá dependiendo de una condición. Se puede conseguir repeticiones infinitas siempre que pongamos una condición que siempre se cumpla o que nunca se cumpla. Si tenemos que esperar hasta que se cumpla, con poner, por ejemplo, esperaremos hasta que 1 sea igual a 2. Como eso nunca se va a producir, estaremos esperando siempre y repitiendo el bucle infinitamente. En cualquier caso, hay varios tipos. Primera, mientras la condición C se cumpla, haremos la instrucción S. Según está dibujado el organigrama o diagrama de flujo, nos indica, según esta forma de dibujarlo, puede que no se realice S nunca. Iniciamos el programa, hacemos la pregunta. ¿Se cumple C? Sí, pues entonces se ejecuta la instrucción S. Pero si la primera vez que se ejecute el programa no se cumple la condición, la respuesta será no, se acabará el programa y la instrucción S no se habrá ejecutado nunca. Por lo tanto, puede que S no se realice nunca. Si quiero que S se realice por lo menos una vez, tendré que utilizar esta estructura de aquí, que nos dice repetir S hasta que la condición C, pero como mínimo se hace una vez la instrucción S. Iniciamos el programa, la ejecución del algoritmo, y ejecutamos S. No preguntamos, primero ejecutamos S. Y luego preguntamos, ¿se cumple la condición? ¿Sí o no? Pues entonces se acaba el programa o se vuelve a ejecutar S. Pero aun cuando la condición, la pregunta, nos lleve al final, por lo menos una vez se habrá ejecutado la instrucción S. Esto sería más o menos como decir, primero disparamos y luego preguntamos, y aquí primero preguntamos y luego disparamos. Y aquí realmente estamos hablando, esta no la vamos a analizar porque estamos hablando básicamente de este mismo esquema. Luego tenemos la estructura alternativa. Es aquella en la cual se hace una pregunta, no es un bucle, no es una estructura repetitiva, sino que es una bifurcación en la ejecución del programa. Es decir, hay varios caminos. Se hace una pregunta desde el inicio y según si se cumple o no se cumple la condición, ejecutaremos unas instrucciones o ejecutaremos otras. Acabada esta bifurcación, podemos ejecutar algunas instrucciones comunes o directamente acabar el programa. ¿Vale? Podría ser esto todo un programa, y o ejecutamos un programa o ejecutamos el otro. Y al final se acaba. O ejecutamos una serie de instrucciones o las otras y una vez se ejecutan las instrucciones, llegamos a este punto y antes de llegar al fin, aquí habrían más instrucciones que serían comunes a los dos caminos. Hay otra posibilidad en estructuras alternativas en las cuales se puede hacer una pregunta y según la respuesta a dicha pregunta se ejecuta una acción u otra. Entonces, por ejemplo, nos dice y es igual a 1, haremos una acción.
Si i no es igual a 1, puede tener otro valor. ¿Y es igual a 2? Sí, hacemos otra acción distinta. Si no es igual a 2, así sucesivamente, podemos ir haciendo todas las preguntas que necesitemos hasta que vayamos obteniendo distintos o ejecutando distintas instrucciones. También puede ser que al final no se dé ninguna condición y no valga nada de lo que hemos preguntado, y entonces se ejecutará otra por defecto, otra instrucción. Cuando una vez se ejecute la S1 o la S2 o la S sub n u otra S, se acaban y todos los caminos llevan al mismo punto, en el cual se podrán ejecutar otras acciones o directamente acabar el programa. Y ya hemos acabado toda la teoría del tema de control y robótica.